El día de hoy, nuestra meditación estará basado en el profeta Isaías, capítulo 38, los versículos 1 al 5, que dice de la siguiente manera: En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. En estos meses que enfrentamos la pandemia del COVID-19, la enfermedad ha tocado la puerta de miles de hogares, llevando a los seres queridos a estar postrados en una cama en su casa o en el hospital. En otros casos, el dolor es mucho más profundo, ya que este virus terminó con la vida de más de 50,000 personas. En este contexto, es importante que examinemos algunas verdades que la palabra de Dios nos enseña para los tiempos en que estamos viviendo. La historia que acabamos de leer nos narra el momento cuando el rey Ezequías enfermó de muerte. Y ahí podemos encontrar ciertas enseñanzas que Dios nos da para cuando nos toca pasar estos momentos de dolor. De manera que el título de nuestra meditación el día de hoy es: cuando el dolor toca tu puerta. Una de las primeras lecciones que podemos extraer de este pasaje bíblico es que ningún ser humano está exento de enfermarse. Muchos quizás pueden estar sorprendidos y no encuentran explicación alguna de cómo es posible que una persona que sirve a Dios, que es un buen cristiano, que camina rectamente en los caminos de Dios, se puede enfermar. Pero eso es lo que vemos hoy con esta pandemia. Como pastores, líderes, muy buenos hermanos, enfermaron y algunos murieron. Quizás usted que me oye en este momento se está preguntando: ¿por qué Dios permitió que usted o algún familiar enfermara? Si sirves a Dios, si has orado por los enfermos, si trabajas para el reino de Dios, si compartes con los necesitados, y quizás esto hace que te sientes triste, deprimido y aún enojado contra Dios. Pero en el texto que hemos leído, vemos que el rey Ezequías también enfermó gravemente. Y era tan grave su enfermedad que la palabra de Dios nos dice que Ezequías enfermó de muerte. Mis estimados hermanos y amigos, la primera gran verdad que podemos encontrar en esta historia bíblica es que los hijos de Dios, los siervos de Dios, no están exentos de enfermarse, incluso hasta morir. Cuando leemos el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 18, versículos 5 al 7, se nos dice que Ezequías era un hombre que puso su confianza en el Señor, en el Dios de Israel. Nos dice que
No hubo otro como Ezequías entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Ezequías se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió todos los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto Ezequías tuvo éxito en todas sus empresas. Ezequías era considerado el mejor entre los reyes de Judá. Fue uno de los reformadores del reino de Judá para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que enfermó de muerte. También podemos ver que los profetas de Dios se enfermaron de muerte. En el libro de Segunda de Reyes, en el versículo 14 del capítulo 13, se nos dice acerca de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad con el cual murió. Eliseo, el más grande de los profetas de Israel. Por medio de Eliseo Dios había obrado grandes milagros, como por ejemplo la resurrección del hijo de la tsunamita. Pero sin embargo, Eliseo también enfermó y murió. La palabra de Dios nos muestra que nadie está libre de las enfermedades ni de la muerte. Pues tenemos una naturaleza contaminada por el pecado. Y las enfermedades y la muerte son parte de la consecuencia del pecado en nosotros. Quizás alguien se preguntará, entonces, ¿cuál es la diferencia si todos enfermamos? ¿Tanto cristianos como no cristianos? ¿Sabes? No solo hay una diferencia, estimado hermano, sino que hay una gran diferencia. Porque la Biblia nos dice que Dios es nuestro sanador. Éxodo 15:26. Y si llegamos a morir a causa de una enfermedad, los cristianos podemos decir con toda seguridad, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerda que la primera lección que podemos obtener de este pasaje que estamos tratando es que ningún ser humano, cristiano o no cristiano, siervo de Dios, hijo de Dios, por muy fiel que le seamos a Dios, no estamos exentos de la enfermedad ni de la muerte. Sin embargo, hay una segunda enseñanza de suma importancia. Una vez que Ezequías fue notificado por Isaías que iba a enfermar de muerte, le dice, ordena tu casa. ¡Qué gran lección! Tener en orden nuestra casa es tan, pero tan importante. El mensaje que Dios le dio al rey Ezequías en medio de esta enfermedad fue, ordena tu casa. Dios en este mensaje no se refería a poner en orden los muebles, la ropa, etc., sino que ordenar la casa tiene que ver con nuestras relaciones en familia, con nuestras posesiones materiales y por sobre todo con nuestra relación con Dios. Y tenemos que tener bien claro que este mensaje, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, no solo fue para Ezequías, sino también para cada uno de nosotros, porque todos vamos a morir un día. Ordena tu casa. Esto quiere decir que procuremos la paz y la armonía con la familia, con la esposa, con los hijos,
quizás con los nietos, las nueras o los yernos. Mis amados, tomemos esto como prioridad. ¿Para qué esperar una enfermedad? Es triste ver que muchos padres e hijos se vuelven a reunir y a reconciliarse a veces en el pasillo de un hospital y otros en el cementerio. Parece increíble, pero hay hijos e hijas que no cuidan de sus padres por causa de su orgullo. Ordena tu casa. ¿Cómo está tu relación con tu familia? Ordena tu casa. Ordena tu casa también significa que debemos de preocuparnos por la salvación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pase lo que pase en la vida, qué bueno es saber que nuestros hijos son salvos, que nuestra familia tiene sus nombres escritos en el libro de la vida. El apóstol Juan en su tercera carta, en el verso 4, decía: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ordena tu casa. Tiene que ver también entonces con preocuparnos por la salvación de nuestra familia. El apóstol Pablo decía en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ordena tu casa también significa que debemos cuidar nuestro matrimonio. Ya basta de una vida desordenada, de adulterios, de infidelidades. Recuerda que en la enfermedad no es la amante el que cuida al enfermo, sino la compañera que Dios nos dio y que tristemente no son valoradas. El libro de Malaquías en el capítulo 2, versículo 14, nos dice que no debemos ser desleales con la mujer de nuestra juventud. Pero esto también es para las esposas, porque no solamente hay hombres infieles, sino también hay mujeres infieles que no saben valorar al esposo. Ordena tu casa. Tiene que ver con el cuidado de nuestro matrimonio, con la fidelidad entre cónyuges. Pero ordena tu casa. También tiene que ver con nuestras posesiones materiales. Es muy importante tener bien definido en manos de quién quedarán las posesiones materiales que Dios nos ha dado. No podemos esperar que otros lo hagan cuando nosotros ya no estemos. Cada vez vemos casos muy tristes de familias que hasta tienen que ir ante los tribunales por un pleito de herencias. El Salmo 49, versos 9 y 10 nos dice: nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se queden para otros. Ordenar nuestra casa tiene que ver también entonces con poner en orden los bienes materiales que Dios nos ha dado, para que si muramos no dejemos en pleitos a nuestra familia. Una tercera cosa que podemos aprender de este pasaje bíblico es que la oración es imprescindible en los tiempos de enfermedad. En el mismo momento que Ezequiel recibió el mensaje del profeta Isaías, volvió su rostro para buscar al Señor. Él sabía que su trato no era con el mensajero, sino con Dios. Puso su fe en el poder y en la misericordia del Señor. Sabemos que en los momentos de enfermedad, las medicinas, los tratamientos, los diagnósticos médicos
Los exámenes son importantes, pero la oración es imprescindible. Al igual que Ezequías, tenemos que reconocer que por sobre todo lo humano y terrenal está nuestro Dios. Nuestro trato directo tiene que ser con Él. Notamos también que Ezequías le agregó algo a su oración que le dio más autoridad y tocó el corazón de Dios. Era una vida de servicio, tratando de agradar a Dios y un corazón quebrantado. Nuestras lágrimas riegan delante de Dios las semillas de fe de nuestras oraciones. El Salmo 126, verso 5 nos dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Nuestro Dios no rechaza nunca un corazón quebrantado. Su misericordia y su poder están disponibles, siempre para aquel que le busca, con humildad y con lágrimas, en medio de la enfermedad. El Salmo 51, verso 17 nos dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Mi estimado hermano y amigo, si la enfermedad ha tocado la puerta de tu casa, no caigas en la desesperación, tampoco en la angustia. Hay esperanza en Cristo Jesús. El libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 4 al 6 nos dice: no había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a sanarte. Fue la promesa de Dios para Ezequías. La oración es tan importante cuando el dolor toca a tu puerta. Que Dios te bendiga.